Estás buscando comprar un auto nuevo, pero hay tanta información y tantos modelos de dónde escoger que realmente es muy difícil elegir uno y tienes miedo de hacer una mala compra o tomar una mala decisión. Bueno, afortunadamente para ti, aquí te dejo los top 3 mejores autos baratos o más o menos baratos que vale la pena considerar en sus versiones iniciales a la hora de comprar un auto nuevo. Número 1, el auto absolutamente más barato de todos en su versión básica que te puedes comprar el día de hoy posiblemente es el Renault Kwid 2022 con un precio inicial desde 202,000 pesos mexicanos o aproximadamente 10,000 a 10,500 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Este pequeñín ofrece mucho equipamiento y bastante seguridad para su precio. Cuenta con un motor 1.0 litros de 3 cilindros, así como transmisión manual de 5 velocidades. La dirección es electroasistida, así que moverte en la ciudad va a ser muy fácil, no vas a tener que sufrir para mover el volante o estacionarte en lugares pequeños o apretados, porque también las dimensiones del Kwid lo hacen un vehículo muy pero muy práctico. Sin embargo, con esa practicidad viene un sacrificio que te voy a contar más adelante. Este motor de Renault Kwid entrega 66 caballos de fuerza y 69 libras-pie de torque, que son cifras muy parecidas a lo que el Volkswagen Sedán clásico o bocho, como lo conocemos en México, entregaba en su momento. Sin embargo, este es un motor mucho más moderno, controlado por computadora con ignición electrónica y varias tecnologías que permiten entregar su torque en casi toda su curva de revoluciones. Esto implica que el Kwid se mueve bastante bien y para los que preguntan si lo puedes sacar a carretera, la respuesta es sí. Renault Kwid es un vehículo que puedes sacar a carretera sin problemas a velocidades de autopista normales. Debido a que es un auto pequeño pero con relativamente buena altura libre al suelo, hay que tener buena técnica de conducción a la hora de tomar las curvas y a veces incluso hay que reducir un poco la velocidad, sobre todo en autopista, a la hora de tomar una curva. Pero de nuevo, este es un auto que con buena técnica de conducción te va a llevar a cualquier lado del mundo por carretera. Su rendimiento de combustible oscila entre los 15 kilómetros por litro con aire acondicionado encendido en ciudad en verano infernal de Mazatlán, Sinaloa, hasta los 22 o 24 kilómetros por litro en carretera en condiciones ideales. Y su tanque de combustible de 38 litros le permite recorrer una distancia de entre 600 y 900 kilómetros por tanque de combustible, lo cual está bastante bien para ser un pequeñín con buena potencia. A algunas personas les preocupa el tema del espacio a la hora de hablar de Renault Kwid, que si es un auto muy pequeño, que si no cabes adentro, que si entran personas de 1.80 o de 1.90, y la respuesta es no, sí y sí. O sea, no es muy pequeño, sí cabes adentro, sí caben personas de 1.80 o hasta 1.90 adentro. La altura para la cabeza o el espacio para la cabeza dentro del vehículo es bastante bueno para su tamaño. Sin embargo, el ancho del vehículo tal vez no es el más amplio del mundo, y aunque sí caben 5 pasajeros, y estoy seguro que para un viaje largo, por lo menos los pasajeros del asiento de atrás tendrán que ser personas de 80 kilos o menos. De lo contrario, 4 pasajeros van a ir más cómodos. Una de las cosas que a muchas personas les gusta sobre Renault Kwid es que a partir de la segunda versión ya equipa pantalla de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, pero en la primera versión de la que estamos hablando en este video solo equipa radio AM/FM con reproductor MP3 y conectividad Bluetooth, que la verdad no está nada mal. Y en cuanto al tema de seguridad, una de las cosas que me gusta de Kwid es que sí, desde la primera versión incluye 4 bolsas de aire, así como barras de protección en las puertas para, Dios no lo quiera, librarte de un impacto o de una colisión. Obviamente hay frenos antibloqueo ABS en todas las versiones también. El único problema que tal vez pueda tener es que siendo un hatchback no tiene tanto espacio de cajuela, y si necesitas llevar más cosas será indispensable ponerle un rack de carga arriba o hacerle alguna chicanada o mexicanada para poner un jaloncito con una canasta de equipaje en la parte de atrás. A mí en lo personal el Renault Kwid es un carro que me encanta porque siento que es el auto compacto o subcompacto que más beneficios te da por la menor cantidad de dinero. Además, que aunque no es el más rápido del mundo, tiene buena respuesta. Así que vamos a checar la prueba de aceleración 0 a 100 de Renault Kwid. 3, 2, 1, aceleración, vámonos. No, tengo que hacerlo bajito, las 6,000, porque es cuando entra el corte de inyección. Y la tercera te da todavía buena fuerza. 100. ¡Ah, qué intensidad!
El siguiente auto en esta lista es el que para mí ofrece la mayor cantidad de prestaciones por su precio. Me refiero nada más y nada menos que el Mitsubishi Mirage G4, con un precio desde 252,800 pesos mexicanos, que son aproximadamente 12,500 o 13,000 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. El Mirage G4 ha evolucionado muchísimo. De hecho, dejó de ser un auto pequeño ya en esta nueva iteración del vehículo y es un auto compacto que rivaliza en tamaño, espacio y capacidades al Nissan Versa, por ejemplo. Su motor es 1.2 litros y su transmisión es de 5 velocidades manual en su versión básica, pero lo más especial del motor es que cuenta con una tecnología de tiempo variable de apertura de válvulas, y esta tecnología, mi gente, es lo que lo hace tan eficiente y ahorrador de combustible, pero eso te lo explico más adelante. Entrega 76 caballos de potencia y 74 libras-pie de torque. De hecho, el Mirage G4 es un carro que a mí personalmente me ha tocado conducir, excediendo su capacidad de carga con más de 500 kilos a bordo, 5 personas, maletas, equipaje, subiendo por el Espinazo del Diablo desde el nivel del mar hasta más de 2,000 metros de altura en una carretera bastante sinuosa a 120 kilómetros por hora velocidad promedio, y jamás se rajó. Siempre tuvo potencia, torque, empuje, buen control y buen manejo. De hecho, vamos a ver un pedacito del video de ese viaje a Zacatecas en el Mirage G4 antes de seguir hablando del carro. Aquí está el Mirage G4, donde 5 personas vamos a viajar hasta Zacatecas. Este viaje debería de ser de alrededor de 6 horas 40, 7 horas de duración desde Mazatlán hasta Fresnillo. La primera mitad de subir el Espinazo del Diablo fue fácil, más o menos hasta aproximadamente los 1,200, 1,300 metros sobre el nivel del mar, pero a partir de eso ya nos encontramos con mal clima, está lloviendo, hay niebla, hay curvas bastante cerradas, muy sinuosas, hay vehículos de transporte pesado, trailers también. Todo esto pues me dificulta bastante la conducida. 5 a bordo y subió el Espinazo del Diablo como si nada, exigiéndole bastante a la velocidad y a las revoluciones. La dirección es electroasistida, así que hay muy buen control, y a velocidades de autopista pues, se pone un poco más firme y se siente un carro más seguro. Pero lo que más me encanta del Mirage G4, además de su excelente rendimiento de combustible, es la seguridad, que desde su versión básica ya cuenta con 6 bolsas de aire, frenos antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencias, control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, así como asistente de arranque en pendientes. Todo esto, repito, desde la versión básica hace que el Mirage sea gran costo-beneficio. También desde la versión básica a la versión inicial, el Mirage G4 2022 cuenta con pantalla de 7 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, así como conectividad Bluetooth y controles de audio al volante, lo cual lo hace de nuevo un carro muy completo. No es perfecto, sería buenísimo si tuviera cámara de reversa desde la versión básica, pero eso es algo que tú le puedes accesorizar. Sin embargo, por este precio tiene mucho más de lo que otros vehículos llegan a tener, pero su carta más fuerte definitivamente es el rendimiento de combustible, que con buenos hábitos y en buenas condiciones puede llegar a ser brutalmente bueno. Y si no me crees, vamos a ver la prueba de Mitsubishi Mirage G4 versus 1 litro de gasolina. 1 hora aquí circulando, 30 kilómetros recorridos con 1 litro, y ya quiero que esto termine. Nunca había sentido la necesidad de que se acabara una prueba. Ahí está, ya se está muriendo. Ya siento que se muere. Estoy acelerando y ya no responde nada. Salimos en el kilómetro 64 y está llegando hasta el kilómetro 102. ¡102! ¡Wow! 38 kilómetros con 1 solo litro de combustible. Claro, a nivel del mar, conducción muy dócil, con el aire acondicionado apagado. No rebasamos los 50 kilómetros por hora. Trataba de ir en quinta, sistema stop and go, auto start stop encendido. Ahorraba combustible deteniendo la máquina en los altos, todo este tipo de cosas, pero... Lo lograste. Lo logré, sí. ¿Qué tal, mi gente? El rendimiento es impresionante, es increíble, y cuando se lo menciono a muchas personas no me creen, pero afortunadamente tenemos este video en el canal, así que si no me crees, simplemente checa el video. Ahí hicimos la prueba, es completamente real, es brutal. Su tanque de combustible es de 42 litros, lo cual implica que con malos hábitos en ciudad, en condiciones de tráfico infernal, puedes sacarle de 600 a 700 kilómetros al tanque, pero con buenos hábitos en carretera, en condiciones
condiciones ideales, puedes sacarle desde 1000 hasta 1200 kilómetros de distancia recorrida a ese tanque de combustible. Tal vez te estarás preguntando, bueno Gonzalo, si es tan bueno, ¿por qué entonces no se vende más? Y la respuesta a esa pregunta son dos cosas. La primera, por diseño. Tristemente, en mi país mucha gente elige carros por su diseño, por espejitos y botoncitos y cositas y pautas estilísticas, más que por funcionalidad y equipo o una cuestión racional costo-beneficio. Aunque el diseño del Mirage G4 es un diseño más innovador y ha sido renovado, la verdad no es el diseño más vanguardista que hay ni más estilizado. Eso se lo puedo dejar a Honda, por ejemplo. Y la segunda razón por la cual no se vende tanto es por simple y sencillo desconocimiento o ignorancia. Hay muchas personas que no saben que el Mitsubishi Mirage G4 existe, que nunca lo han probado, que no se han subido a uno, que no conocen su rendimiento, su potencia, etc. Pero cuando estas personas se dan la oportunidad de ir a la agencia y conocer el vehículo, se quedan con la boca abierta, por no decir que se van de nylon o de pompas, porque es un auto bastante completo para sus 252,800 pesos desde la versión inicial. Además que su desempeño y su aceleración también son bastante buenas, aunque no es un deportivo, pero sí empuja con contundencia cuando lo necesitas. Y para eso vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 del Mitsubishi Mirage G4. 2, 1, aceleración. Obviamente entra ahí el control de tracción, estabilidad, no sé. Llega a las 5000 revoluciones, la CVT 5200, un poquito más. Seguimos acelerando. Ya casi se acerca 100. Y frenado brusco. Wow. Ahora sí llegamos al final de esta lista con el tercer auto compacto más barato que hay en el mercado. Y aunque este ya no es tan accesible como los otros dos, sí es el número uno en ventas y por una justa razón. Estamos hablando nada más y nada menos que del famosísimo Nissan Versa 2022. El Versa 2022 tiene un precio inicial desde 282,804 pesos mexicanos, que son como $14,000 norteamericanos el tipo de cambio del día de hoy. El Versa tiene el motor más grande de los tres autos compactos en esta lista. Tiene un motor 1.6 litros y en su versión inicial la transmisión es manual de 5 velocidades. La dirección es electroasistida, sí se pone un poco más firme con la velocidad a la hora de ir en autopista, lo cual le confiere al auto una buena sensación de control y estabilidad a la hora de conducirlo así, rápido. Además que con buenos hábitos en buenas condiciones, el Nissan Versa también está bastante competitivo en su eficiencia de combustible. Y si no me crees, vamos a ver la prueba de Nissan Versa versus un litro de gasolina a 2000 metros sobre el nivel del mar. 22 kilómetros recorridos, media hora andando, 10 kilómetros de ciudad, 12 kilómetros de carretera. Este es el test extremo Nissan Versa 2020 versus un litro de gasolina. Además de la excelente eficiencia de combustible, el Versa equipa pantalla de 7 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, pero no en la primera versión, lo equipa desde la segunda versión, tristemente. En la primera versión, de la cual hablamos en este video, equipa radio AM/FM, conectividad Bluetooth y reproductor de MP3, pero sí tiene asistente de arranque en pendientes, frenos antibloqueo ABS, así como control dinámico vehicular, que es una suite de características que Nissan pone en sus vehículos, donde incluye el control de tracción, control de estabilidad y todo ese tipo de cosas. Así que por ese lado, la seguridad activa en la versión básica del Versa está bastante completa. Si no me equivoco, hay 6 bolsas de aire desde la versión inicial, así como sensores de reversa. El tanque de combustible es de 41 litros, lo cual implica que te puede dar desde 400 hasta 800 kilómetros de recorrido por tanque o un poco más, dependiendo de si estás en ciudad con tráfico infernal o sales a carretera con muy buenos hábitos en condiciones ideales. Pero ¿qué es lo que tiene Nissan Versa que lo ha convertido en el top auto compacto más vendido en el país? Bueno, lo primero que tiene son muchas versiones. No tienes que comprar el Versa en la versión básica, pero sí hay una versión básica de la que estamos hablando en este video, pero también hay versiones intermedias y equipadas, y sobre todo la versión tope de gama ya incluye
características de seguridad muy avanzadas como radar, control crucero adaptativo, asistente de frenado semiautónomo y todo este tipo de cosas que regularmente solo ves en coches de gama alta. Entonces, pues es el más vendido porque Nissan lo ofrece en toda variedad de sabores, colores y precios. Además, el diseño es bastante bonito, lo tengo que reconocer. Si bien es cierto, no es un diseño que enamora a todo el mundo, es un diseño que la mayoría de personas puede estar de acuerdo que es atractivo. Por si eso fuera poco, el espacio interior es bastante bueno, aunque no es tan amplio como el Versa de generación anterior, sigue siendo un auto bastante amplio, bastante cómodo, donde entran 5 pasajeros de 90 kilos o hasta 100 kilos perfectamente bien, con maletas y todo para hacer viajes en carretera. Y hablando de viajes en carretera, vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 del Nissan Versa. 1, aceleración. Sabemos que hace esto. Todo este auto está diseñado para el confort, para viajar con la familia, para ir en la ciudad. Estamos en Durango, por cierto, a 2000 metros sobre el nivel del mar. Pasamos los 100 kilómetros por hora ya atrasito. 120, 130, es muy estable. No es un auto explosivo, pero a la mayoría de seres humanos normales no quieren un auto que te desnuque a la hora de acelerar. No son Toretto. Eso no es lo que tenía en mente. 175 kilómetros por hora, 176, 77. Vamos a ver si por aquí está el limitado electrónicamente. 180, 81. Me gusta que la CVT sigue sacando juguito. 182. Parece ser que ahí es. 182. ¿Ya sabías tú que esta era la velocidad máxima del Versa? 183. No, mira. No, todavía le queda un poquito. ¿Hasta cuánto llega? ¿Tú sabes? Realmente no sé a qué velocidad esté gobernado. Pues vamos a decir que llegó como a los 185 y la CVT todavía le sigue sacando jugo. Tomo la curva a 140, 150 kilómetros por hora y la estabilidad es buenísima. Además que esta curva tiene buen peralte.